A los mexicanos nos gustan las leyendas, nos encantan los sucesos sobrenaturales que no podemos explicar y sobre todo nos maravilla la idea de que somos cuidados por una fuerza superior. Todos conocemos la historia de algún amigo, vecino o familiar que fue bendecido con un milagro que salvó su vida y no muy en el fondo, todos albergamos la esperanza de que en el momento de necesidad la intervención divina acudirá a nuestras vidas también. El día de hoy veremos algunas leyendas religiosas acontecidas en México que durante siglos han sido sujeto de devoción, de ilusión o en última instancia de entretenimiento. La primera historia de hoy ocurrió en la ciudad de Puebla, en algún momento del siglo XVIII. Se cuenta que una dama iba todos los días a visitar a su esposo a la cárcel, entonces ubicada frente al convento de Santa Mónica. Durante sus visitas, se percató de una lastimera figura solitaria que jamás nadie acudía a ver, por lo que, conmovida, decidió dedicarle unos minutos después de despedirse de su esposo, lo cual repitió diariamente. El acto se volvió tan rutinario que una vez que su marido fue liberado de la cárcel, la mujer continuó visitando a aquel afligido hombre, llevándole diversa comida en una canasta. Con el paso del tiempo, el esposo de la mujer fue alertado de que, posiblemente, le estaba siendo infiel con algún recluso, por lo que, furioso, una tarde decidió ocultarse y seguir a su esposa. Cuando la vio aproximarse a las puertas de la prisión con la canasta, decidió confrontarla, a lo que la sorprendida mujer solo atinó a responder: «Vengo a la iglesia, le traigo maravillas a la imagen de Cristo». El señor, altamente desconfiado, destapó de un golpe la canasta de la esposa, y como por arte de magia, la comida que llevaba para el recluso se había transformado en maravillas. Desconcertados, ambos entraron al templo para dejar las ofrendas, aunque la mujer, asustada, decidió confesarle a su esposo la verdad. Ambos, después de abandonar la iglesia, decidieron ingresar a la cárcel, donde les fue imposible encontrar rastro alguno del hombre. Ni siquiera aparecía en los registros que estuviera cumpliendo su sentencia, por lo que llegaron a la conclusión de que ese hombre había sido en realidad Cristo, disfrazado para probar su amor. Desde entonces, al Cristo caído de Puebla se le conoce como el Señor de las Maravillas, y es quizá la figura religiosa más visitada de la ciudad. La siguiente historia ocurrió dentro del templo de Santa Catalina de Siena, donde una monja de nombre Severa rezaba fervientemente ante la imagen de Cristo. Con el paso de los años, la monja fue notando un deterioro en la escultura, a la que veía más triste y más cansada. Después de décadas de devoción, la monja cayó enferma en cama y no pudo ir a visitar más al Cristo, al que rezaba fielmente desde su cama. Una noche, la monja fue víctima de alucinaciones por la fiebre, miraba el cielo nublado por la ventana de su cuarto y cuando empezó a llover, gritó: «Jesús mío, permíteme ayudarte con tu pesada cruz y darte abrigo, muéstrate ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y adorarte». Mientras la tormenta arreciaba, alguien tocó a la puerta de la monja y con mucho esfuerzo logró abrir. Afuera, un hombre, casi en los huesos, imploraba por comida y abrigo. La monja le ofreció pan, agua y un rebozo de lana con el que lo cubrió, y al hacerlo, cayó víctima de un infarto fulminante. Al día siguiente, su cuerpo, que olía misteriosamente a rosas, fue encontrado con una sonrisa, mientras la figura del Cristo apareció en el templo, cubierta con el rebozo de la monja. La imagen fue trasladada al templo de Santo Domingo y renombrada como el Señor del Rebozo, la cual, se cree, es muy milagrosa, siendo la tradición dejarle un rebozo a sus pies una vez que cumple el milagro. Dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra otra figura altamente milagrosa, razón por la que cuenta con miles de devotos. Se trata del Señor del Veneno, ubicado en el altar del perdón a la entrada del templo. Ahí encontraremos la figura de un Cristo negro que, según la leyenda, era visitada diariamente por un sacerdote quien, después de rezar fielmente, besaba los pies del Cristo. Un día, un hombre se confesó ante el sacerdote, le dijo que había robado y asesinado, a lo que el sacerdote le pidió, como redención, que regresara lo robado y se entregara a los policías para darle paz a los dolientes. El misterioso hombre, que esperaba solo recitar unas Aves Marías para ser perdonado, se sintió ofendido por la petición del clérigo y, temiendo que lo delatara, planeó asesinarlo.
En una oportunidad, se escurrió dentro del templo y sabiendo que el sacerdote siempre besaba los pies de Cristo, los cubrió discretamente con veneno. Al día siguiente, el sacerdote rezó frente a la figura como comúnmente lo hacía, aunque al intentar besarlo, pasó algo rarísimo. El Cristo flexionó sus piernas, salvándolo del veneno. El criminal, que estaba escondido, presenció todo aquello y, conmovido, se entregó a las autoridades, viviendo una vida piadosa desde entonces. El Cristo fue renombrado como el Señor del Veneno y al día de hoy es una de las figuras más veneradas de la Catedral Capitalina. En Barra de Navidad, Jalisco, se ubica un Cristo con una peculiaridad, pues aunque está clavado en la cruz, a diferencia de los demás, este tiene los brazos caídos, y la razón es bastante interesante. Cuenta la leyenda que en el año de 1971, el estado de Jalisco fue azotado por uno de los huracanes más desastrosos de su historia, el huracán Lili, que pegó particularmente fuerte en Barra de Navidad. Después de 3 días de lluvias incesantes que provocaron la destrucción de casas, infraestructura y desgajamiento de cerros, los habitantes de Barra de Navidad acudieron a implorar ayuda al templo, posándose frente al Cristo para pedirle que cesara la tempestad. Se dice que fue tanta la fe de aquel grupo que ante sus ojos el Cristo bajó sus brazos y al instante toda la tormenta desapareció, regresando las cosas a la normalidad. Desde entonces, la figura fue renombrada como el Cristo del Ciclón, la cual puede verse en la parroquia consagrada a San Antonio de Padua, en Barra de Navidad, donde cada vez que azota un huracán, se congregan los lugareños para pedirle que desaparezca la catástrofe natural. La última leyenda del día de hoy es la de Nuestra Señora de la Soledad, santa patrona del estado de Oaxaca, cuyo origen enigmático ha dado lugar a un interesante relato. Se cuenta que en una fecha ya indeterminada, hace muchos siglos, un arriero trasladaba mulas desde el puerto de Veracruz a la ciudad de Guatemala. Al transitar por Oaxaca, se dio cuenta que una mula más se había sumado a su caballeriza. La mula extra portaba una enorme caja que apenas le permitía moverse y, cuando se dio cuenta que el arriero la veía, cayó al suelo muerta, como fulminada por un rayo. Temiendo ser acusado de un crimen, el arriero se comunicó con las autoridades, quienes, al hacerse presentes en el lugar, decidieron abrir la misteriosa caja. En su interior había una hermosa talla de Jesús, la cara y las manos de la Virgen María y un crucifijo. Como nadie reclamó nunca la carga, el suceso fue interpretado como un milagro, y en su honor se ordenó la construcción de un santuario para venerar a la Virgen, creándose la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron y te espero todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en el canal de YouTube Main Watchers y los mismos días, pero aproximadamente media hora después, en el canal de Twitch El Snooty Aaron. Mientras que los lunes, miércoles, viernes y domingos nos vemos un rato en Dime Isis. Suscríbete y activa la campanita. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.